motos y motores. Bueno, llegó la hora. Hace frío todavía. Bajé el motor de la Honda. ¿Recuerdan que tenía ese golpeteo de válvulas? En mi época nosotros éramos jóvenes, decíamos, tienes que buscar ese hombrecito que está con el martillito, golpeando adentro. Bueno, les voy a pasar a mostrar. El árbol de leva estaba bien, no era el árbol de leva. ¿Saben qué era el problema? Uno de los rolemanes, o bolilleros, o rodamientos, miren cómo está. ¿Ven el juego que tiene? Estaba de última. Entonces el árbol de leva se nos cruzaba. Acá tenemos a Junior que apareció. Bueno, y el otro rolemán del otro lado, o el rodamiento, como le quieran gustar. Acá decimos vulgarmente rolemán, lo llamamos. También tiene juego, ¿eh? No es tanto, pero tiene. O sea, iba a tener poca vida. Bueno, esto va clavado. Esto es en donde abulona el engranaje o la corona de distribución, ¿sí? Por eso yo muchas veces les digo, cuando tenemos que poner a punto un motor, yo no me guío por las marcas. Y les voy a pasar a explicar por qué. Porque esto va clavado a presión, va, ¿sí? Pero si fue cambiado el árbol de leva o cambiado algo, y esto no está clavado en la misma posición, entonces siempre nos va a terminar variando la marca, ¿eh? A ver, acá tengo una nueva, a ver si esta se ve mejor. ¿Ven? ¿Ve la marca? Entonces el punto lo voy a tener en cualquier otro lado, porque acá yo no clavé en el mismo lugar donde correspondía. Así compramos uno nuevo. Tiene una marca, ¿ven? Parece que pensaban en hacer una especie de chavetero, pero no se hizo al final. Entonces ahí sí, esta siempre va a tener la misma posición, ¿sí? Y no se nos iba a correr el punto de acá, lo íbamos a tener siempre bien como corresponde. Por eso yo a esto no le doy importancia cuando voy a poner un motor que no conozco, el punto ese. Lo busco primitivamente, el pistón, que llega al punto muerto superior, 2 milímetros antes, que comience a abrir la válvula de admisión, ¿sí? Entonces ahí no me voy a equivocar, no me voy a guiar por esto que no sé cómo está, no confío. Bueno, ya tengo acá los rolemanes para reemplazar, los nuevos. Tengo una coronita nueva que esta yo ya la tenía. Ah, y también les quiero mostrar otra cosa. Ya que estamos inspeccionando todo, miramos también la corona de distribución. A ver, me voy a cambiar los anteojos porque ya ando con pocas pilas en la vista. Ajá, acá estamos. Esta es la corona original. Está bien, ¿ven? Está sana. Si la compramos con la nueva, siempre tenemos que tener la misma cantidad de dientes, ¿eh? Había uno que quería poner una con dientes menores para tener más velocidad en la moto. No, se le iba a salir de punto. Coinciden perfecto, tiene la misma cantidad de dientes. Lo voy a hacer con la vieja y la cadena. Una de las formas de probar es esta, hacemos así. Se nota el movimiento que tiene, eso es desgaste, desgaste de la cadena. Entonces, la otra forma es esta. Hasta estando armado, uno hace así, mira, ¿ven el juego el desgaste que ya tiene la cadena? ¿Ven cómo está estirada? Uno viene en cuarta a ponerle ahí y desacelera y pone tercera, y esto se eleva, tiende a elevarse y nos puede saltar un diente. Y se nos corrió la distribución, porque el tensor flexiona acá. Y entonces tenemos un problema. La moto por ahí no responde, no calienta, y es por este motivo. Siempre tenemos que estar atentos. Ahora yo voy a poner la coronita nueva. A ver si por ahí. No, miren cómo está, ¿ven? Esto tiene que estar perfecto. Bueno, yo tenía una cadena por ahí, pero era más chica, más corta, no me sirve. Tengo que ir a comprar una nueva. ¿Sí?
Tengo que comprar corona nueva. Corona no, digo cadena. Ah, y quería, ya que estábamos sacando los balancines, a ver si consigo con el rodamiento, o con los rodillitos. Entonces así va a andar el motor más liviano, con menos esfuerzo, ¿sí? Voy a ver si lo consigo. Y si no consigo, voy a comprar el que va, lo corto, lo sueldo y le pongo el rodamiento. Ya lo medí y la altura me da, no me va a tocar arriba. Tuve que sacar el motor porque no podía ni siquiera sacar la tapa de válvula, no podía ni sacarla, me tocaba en el chasis. Después otra cosa, otro detalle más que encontré. Miren la toma de admisión, ¿eh? A veces un motor queda acelerado, es porque está roto esto, ¿ven? Miren, miren cómo se está abriendo, ¿eh? ¿Lo ven? Toma aire, chupa aire y el motor se acelera, uno desacelera y sigue acelerado. Esto también hay que revisar. Esto va a salir caro porque es Honda. A ver. Miren este rulemacito, todavía dice Japan, ¿eh? Debe ser el original que vino en la moto. Japan. Los rulemanes japoneses en la década del 70 no los quería nadie, eran malísimos. Había que comprar alemanes, italianos o la marca de acá, una de 3 iniciales. Muy buenos. Yo usaba esos. Bueno, esto es todo por ahora. Acá voy a hacer que la cámara me enfoque para mandarme unos saluditos. ¿Sí? Bueno, ahora voy a tener que juntar dinero, vender algo o esperar a cobrar mi pensión para comprar estos repuestos, porque uno entra en la casa de repuestos y dice, Honda, ay, ya le cobraron, y a precio dólar del mercado negro, así que bueno, a agarrarse. Bueno, esto es todo por ahora y nos vemos en la próxima, gracias.